El pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. William Faulkner. Hay frases que no informan, sino que despiertan. No dicen algo nuevo, remueven algo antiguo, algo que no estaba dormido, solo oculto. El pasado no como una línea atrás, sino como una presión constante, una vibración sorda que atraviesa el presente sin pedir permiso. No aparece en imágenes claras ni en recuerdos ordenados. Se manifiesta como gesto repetido, como reacción automática, como un silencio que pesa más que cualquier palabra pronunciada. Vivimos rodeados de refugios, espacios mentales, emocionales, simbólicos donde creemos estar a salvo, ideas que nos explican, hábitos que nos tranquilizan, identidades que nos protegen del caos, refugios construidos para no sentir demasiado, para no mirar demasiado hondo, para no escuchar ciertos ecos. Pero no todos los refugios son seguros, algunos también encierran. Y lo hacen con una eficacia casi perfecta, porque nos convencen de que ahí dentro no hay peligro, solo calma. La calma a veces no es paz, es suspensión, es anestesia, es la ausencia momentánea de conflicto a cambio de una renuncia silenciosa. El cuerpo lo sabe antes que la mente, lo muestra en tensiones persistentes, en cansancio sin causa aparente, en una inquietud que no encuentra nombre. Hay memorias que no recordamos, pero que siguen actuando. No se presentan como escenas, sino como patrones. No hablan en palabras, sino en impulsos. Lo no recordado no desaparece, se reorganiza, se vuelve conducta, elección, límite autoimpuesto. Se convierte en una forma de estar en el mundo. Muchas veces esa forma parece prudente, razonable, incluso madura. Evitar ciertos temas, mantener distancia, no exponerse demasiado, no confiar del todo, construir un refugio sólido, con muros bien definidos, y sin darnos cuenta, convertir ese refugio en una celda cuidadosamente decorada. La identidad misma puede volverse un refugio. Yo soy así. Esto no es para mí, no puedo cambiar. Frases que suenan a autoconocimiento, pero que funcionan como cerraduras. Definiciones que nos ahorran la incomodidad de explorar lo desconocido dentro de nosotros. El problema no es tener una identidad, sino usarla como escondite. Cuando la identidad deja de ser un proceso y se vuelve una trinchera, algo empieza a asfixiarse lentamente. Hay una parte de la conciencia que prefiere la coherencia al movimiento. Prefiere una narrativa estable, aunque sea dolorosa, antes que la incertidumbre de lo no integrado. Por eso repetimos. Por eso volvemos a los mismos conflictos con distintos nombres. Por eso ciertas heridas parecen reabrirse una y otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado. No es castigo, es lenguaje. Es la forma que tiene lo no simbolizado de pedir atención. El refugio se construye, casi siempre, alrededor de una herida, no para sanarla, sino para no tocarla. Se levantan paredes de racionalización, de productividad, de espiritualidad superficial, de cinismo elegante. Todo sirve mientras mantenga a raya aquello que amenaza con desordenar la estructura. Y, sin embargo, la herida sigue ahí. No grita, susurra. Se filtra por las grietas del día a día, en decisiones aparentemente insignificantes. Hay silencios que no son elección consciente, sino imposición interna. Silencios heredados, aprendidos, incorporados. Silencios que enseñan qué se puede sentir y qué no. Qué se puede decir y qué debe permanecer oculto incluso para uno mismo. El refugio se vuelve entonces un espacio donde ciertas emociones no tienen permiso de existir, no porque sean malas, sino porque son demasiado verdaderas. La frase «no todos los refugios son seguros», algunos también encierran, no acusa, no moraliza, describe. Señala una paradoja fundamental.
Aquello que nos protege del dolor puede ser al mismo tiempo lo que impide su transformación. La seguridad absoluta no existe sin un costo, y ese costo suele ser la amputación silenciosa de partes enteras de nuestra experiencia. Hay una inteligencia profunda en el síntoma, en la repetición, en el malestar que persiste a pesar de los esfuerzos por eliminarlo. No es un enemigo a derrotar, sino un mensaje cifrado. Pero para escucharlo, hay que salir, aunque sea un poco, del refugio. Hay que tolerar la intemperie, el no saber, el temblor inicial que aparece cuando las certezas empiezan a aflojarse. Desde el inicio, la tensión está planteada. ¿Qué parte de lo que llamamos protección es en realidad evitación? ¿Qué parte de nuestra estabilidad es una forma refinada de huida? No hay respuesta inmediata, solo una sensación creciente de que algo no encaja del todo, como un eco que no podemos localizar, pero que insiste, como una sombra que se alarga cuando intentamos ignorarla. El descenso no comienza con un acto heroico, sino con una duda leve, con la sospecha de que el refugio, ese lugar familiar y conocido, quizá no sea tan neutral como parece, que su silencio tiene un precio, que su orden esconde una historia no contada, y que tal vez la verdadera amenaza no esté afuera, sino en la rigidez con la que nos aferramos a lo que creemos que nos mantiene a salvo. La memoria reprimida no es un archivo cerrado, es un sistema activo. No se limita al pasado, opera en el presente con una precisión inquietante. No necesita imágenes claras para ejercer su influencia. Basta con una sensación difusa, una reacción desproporcionada, una evitación automática. El cuerpo recuerda lo que la mente no quiere saber, y lo hace sin pedir permiso, sin explicación, sin narrativa. Hay una economía psíquica que privilegia la supervivencia inmediata sobre la comprensión profunda. Cuando algo duele demasiado, se aparta. No se integra, se encapsula. Ese encapsulamiento puede parecer funcional durante años. Permite seguir adelante, construir, producir, relacionarse, pero lo encapsulado no está muerto, está en suspensión, y todo lo que queda en suspensión ejerce una presión constante sobre la estructura que lo contiene. La repetición inconsciente no es torpeza ni falta de voluntad, es fidelidad. Fidelidad a un mapa interno que se formó cuando no había alternativas. Se repite lo conocido porque lo desconocido activa la alarma, incluso si lo conocido es doloroso, incluso si limita. El refugio se mantiene no porque sea placentero, sino porque es predecible, y la previsibilidad se confunde fácilmente con seguridad. La identidad fragmentada no siempre se vive como fragmentación. A menudo se experimenta como rigidez, como una sensación de estar definido, de saber quién se es. Pero esa definición puede ser el resultado de un corte temprano, de una renuncia no consciente a explorar ciertas zonas internas. Partes enteras quedan relegadas a la sombra, no desaparecen, esperan, y desde ahí influyen, distorsionan, sabotean. El dolor no simbolizado no encuentra palabras, se expresa en actos, en bloqueos, en cansancio crónico. Se filtra en la forma en que se habita el tiempo, en la relación con el deseo, en la capacidad de tolerar la ambigüedad. Cuando no hay símbolo, hay repetición. Cuando no hay elaboración, hay compulsión. El refugio se convierte en el escenario donde esa compulsión se despliega de manera silenciosa. El cuerpo como archivo no miente, registra tensiones, posturas, microgestos, guarda la historia en fibras y ritmos. Hay cuerpos que viven en alerta constante, incluso en contextos seguros. Hay otros que se adormecen, que pierden sensibilidad como estrategia de protección. Ambas son respuestas inteligentes a entornos que exigieron adaptación. Pero lo que fue adaptativo puede volverse limitante cuando el contexto cambia y la respuesta permanece. La conciencia tiene una capacidad notable para justificar la evitación. Construye relatos coherentes, argumentos sofisticados, explicaciones convincentes. Todo para no mirar directamente aquello que amenaza con desestabilizar el equilibrio interno. No es mala fe, es miedo. Miedo a que, al retirar una pieza, todo el edificio colapse.
El refugio se defiende a sí mismo con una lógica impecable. Sin embargo, hay fisuras. Siempre las hay. Momentos de extrañeza, de desajuste, de vacío inexplicable. Instantes en los que la máscara pesa demasiado, en los que la repetición se vuelve evidente, casi obscena. Esos momentos suelen ser rápidamente neutralizados. Se los llena de ruido, de actividad, de distracción. La vida moderna ofrece una cantidad casi infinita de anestésicos simbólicos. La evitación no es ausencia de conciencia, sino una forma específica de conciencia dirigida. Se sabe dónde no mirar, se aprende a rodear ciertos temas, a cambiar de canal interno cuando algo se aproxima demasiado. El refugio se vuelve un laberinto bien diseñado, donde cada pasillo conduce lejos del centro, y el centro, ese núcleo cargado de afecto no elaborado, permanece intacto, pero activo. La fragmentación de la identidad se profundiza cuando ciertas experiencias internas no encuentran reconocimiento. Se crea una división entre lo que se muestra y lo que se oculta, entre lo que se piensa y lo que se siente, entre lo que se desea y lo que se permite desear. Esa división requiere energía constante para sostenerse. De ahí el cansancio, de ahí la sensación de estar siempre funcionando, pero raramente habitando. La evitación también puede adoptar la forma de una narrativa espiritual, de una filosofía personal que promete trascendencia rápida sin atravesar la sombra. Se habla de luz, de equilibrio, de aceptación, mientras se evita cuidadosamente el contacto con la herida. La positividad se convierte en una muralla. El lenguaje elevado sustituye al trabajo silencioso de integrar lo rechazado. Y la sombra, ignorada, se densifica. No hay integración sin descenso. No hay conciencia ampliada sin atravesar zonas de incomodidad. Pero el descenso no es dramático ni espectacular. Es lento, irregular, lleno de resistencias. Implica aceptar que ciertas certezas eran defensas, que ciertas convicciones eran refugios, y que abandonar un refugio, aunque sea parcialmente, activa un miedo arcaico, el miedo a quedar expuesto. La exposición no es solo al mundo, sino a uno mismo, a emociones que no encajan en la autoimagen, a impulsos contradictorios, a recuerdos sin forma, a sensaciones corporales que no se pueden explicar. El refugio protegía de todo eso, por eso cuesta tanto soltarlo, por eso se lo defiende incluso cuando ya no cumple su función original. La conciencia, cuando empieza a ampliarse, no trae alivio inmediato. Trae complejidad, trae ambigüedad, trae la pérdida de respuestas simples, y eso puede vivirse como una amenaza. El deseo de volver al refugio aparece con fuerza, a la certeza, al silencio impuesto, a la repetición conocida, no porque sea mejor, sino porque es menos incierto. El abismo no está en lo desconocido, sino en la rigidez, en la imposibilidad de moverse, en la repetición automática de patrones que ya no responden a la realidad presente. El refugio, cuando se vuelve cárcel, reduce el campo de experiencia, limita la capacidad de asombro, de juego, de encuentro genuino. Todo se vuelve previsible, controlado, plano. La herida no integrada no busca venganza, busca reconocimiento. No pide ser revivida, sino simbolizada. No exige dolor eterno, sino transformación. Pero para eso necesita espacio. Un espacio que el refugio, por definición, no ofrece, porque el refugio está diseñado para cerrar, no para abrir, para proteger, no para metabolizar. La repetición silenciosa del sufrimiento no siempre es evidente. A veces se disfraza de normalidad, de éxito incluso. Se puede funcionar muy bien dentro de un refugio, ser eficiente, responsable, admirado, y aún así sentir una desconexión profunda, una falta de sentido que no se explica por las circunstancias externas. Ese vacío no es falta de algo nuevo, sino ausencia de algo antiguo no integrado. El cuerpo vuelve a aparecer como mensajero. Cuando la palabra falla, cuando la narrativa se agota, el cuerpo insiste, con síntomas, con límites, con colapsos, no como castigo, sino como último recurso,
como si dijera, aquí hay algo que no está siendo escuchado, algo que no puede seguir siendo contenido sin consecuencias. La conciencia y la evitación coexisten en una danza constante. No hay iluminación súbita que disuelva todos los refugios. Hay micromovimientos, momentos de lucidez seguidos de regresiones, avances y retrocesos. El proceso no es lineal, y eso desafía la necesidad de control, la necesidad de saber exactamente dónde se está y hacia dónde se va. Salir del refugio no significa destruirlo, significa relativizarlo, dejar de confundirlo con la totalidad del ser. Reconocer que fue necesario, que cumplió una función, pero que no puede ser el único espacio habitable, que hay vida más allá de sus muros. Vida incierta, sí, pero también más amplia. La sombra no es un enemigo, es una reserva de energía no utilizada, de posibilidades no exploradas, pero mientras se la mantenga excluida, actuará desde la periferia, de forma distorsionada. El refugio la mantiene fuera, pero al hacerlo le otorga poder. Integrarla no es glorificarla, sino reconocer su existencia y su lenguaje. El descenso continúa mientras haya disposición a tolerar la incomodidad sin huir inmediatamente, mientras haya una mínima curiosidad por aquello que se repite, mientras el silencio deje de ser solo una ausencia y se vuelva un espacio de escucha. No hay garantías, solo la intuición de que algo esencial se juega en ese movimiento lento hacia adentro, incluso cuando todo invita a volver a cerrar la puerta. La vida moderna ofrece refugios cada vez más sofisticados, no solo físicos, sino simbólicos. Pantallas que fragmentan la atención, discursos que simplifican la complejidad, identidades prefabricadas listas para usar. Todo invita a ocupar un lugar claro, definido, reconocible. La ambigüedad se percibe como amenaza, el silencio como vacío a llenar. El refugio se vuelve colectivo, normalizado, celebrado. La máscara social no siempre es impostura consciente. A menudo es adaptación. Se aprende qué mostrar y qué ocultar, qué sentir y qué no, qué preguntas son aceptables y cuáles generan incomodidad. La máscara protege, facilita, integra, pero también separa. Crea una distancia entre la experiencia interna y la expresión externa. Esa distancia, sostenida en el tiempo, produce una sensación de irrealidad sutil, difícil de nombrar. La fragmentación de la atención refuerza la fragmentación interna. Saltar constantemente de estímulo en estímulo impide la permanencia necesaria para que algo se elabore. El refugio ya no es solo un lugar de evitación, sino un ritmo, una velocidad que no permite detenerse lo suficiente como para escuchar lo que emerge en el silencio. El ruido constante funciona como una muralla invisible. La negación cotidiana del malestar adopta formas educadas. Se racionaliza, se optimiza, se gestiona. Se convierte en un problema técnico, no existencial. Se busca eficiencia emocional, soluciones rápidas, alivio inmediato, todo menos el contacto sostenido con la herida. Porque ese contacto no garantiza productividad, no promete resultados visibles, y sin embargo, es ahí donde algo esencial podría transformarse. La sombra, en este contexto, no desaparece, se desplaza, se proyecta, se externaliza. Lo que no se reconoce en uno mismo se identifica con facilidad en el otro. El refugio individual se conecta con refugios colectivos, creando sistemas de exclusión, de polarización, de simplificación extrema. La complejidad interna no tolerada se convierte en conflicto externo. La repetición silenciosa del sufrimiento se acelera cuando no hay espacios simbólicos para elaborarlo, cuando todo debe ser rápido, claro, compartible. Lo que no encaja en ese formato queda fuera. El refugio se vuelve una interfaz amable que oculta una profunda desconexión, y la pregunta por el sentido se aplaza indefinidamente. No hay moraleja posible en este punto. No hay una salida clara ni un camino prescrito. Solo la constatación de una tensión persistente entre la necesidad de protección y la necesidad de apertura, entre el deseo de seguridad y el impulso de expansión, entre el refugio y el riesgo de la intemperie. El final no es un cierre, es una suspensión,
una invitación implícita a observar los propios refugios sin condenarlos ni idealizarlos, a notar dónde protegen y dónde limitan, a escuchar los ecos que se filtran por sus paredes, a tolerar, aunque sea por un instante, el silencio que aparece cuando la puerta queda entreabierta. Quizá no se trate de abandonar todos los refugios, sino de evitar vivir únicamente en ellos, de reconocer que algunos fueron construidos en momentos de necesidad extrema y que honrar esa historia no implica quedarse atrapado en ella, de aceptar que la seguridad absoluta es una ilusión y que algo vital se pierde cuando se la persigue sin descanso. El abismo no siempre está afuera. A veces se abre cuando dejamos de huir, cuando la repetición se hace visible, cuando la máscara se afloja, cuando el cuerpo deja de ser ignorado. No es un abismo que trague, sino uno que revela, pero solo para quien se atreve a mirar sin exigir respuestas inmediatas. El silencio final no ofrece consuelo, tampoco amenaza, simplemente permanece, como un espacio donde la pregunta sigue viva, donde la frase resuena sin resolverse del todo. No todos los refugios son seguros, algunos también encierran. Y quizá, en esa resonancia incómoda, algo empieza lentamente a moverse.